Comercio internacional eh, obviamente tiene una partida de nacimiento muy elemental, ¿no? Obviamente los países no son pues autosuficientes. Estos son nuestros temas, algo de la evolución del comercio internacional, eh, los organismos internacionales, los Incoterms que los hemos tratado y el transporte internacional. Ahora que vamos a ver organismos internacionales, vamos a notar que hay algunos organismos que están conformados por países. Así que hay una representación de la diplomacia de este país, del nuestro muchas veces y de otros países, para poder gestionar esta institución. Un organismo internacional, ¿no? Que no vamos a ver ahora, pero por ejemplo es la ONU, donde participan países. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otros organismos que obviamente también tienen la categoría internacional, pero los que forman parte de estas instituciones son más bien empresas. Estas empresas son todas las empresas. Una cámara de comercio suele estar conformada por empresas aquí en Perú y en cualquier parte del mundo. Una cámara de comercio internacional está también conformada por empresas. Lo vamos a ver ahora. La pregunta, ¿los países pueden ser autosuficientes? ¿Un país puede realmente producir todo lo que necesita como país para poder subsistir? ¿Qué opinan? Bueno, veo que tienen muchas ganas de participar. ¿Un país puede ser autosuficiente? No. Ni los países, quién sabe, los países más grandes tienen mucha variedad y es posible que puedan atender casi todo lo que necesitan para sobrevivir. Pero normalmente no es así, ¿no? Un país como el nuestro, por ejemplo, no tiene trigo, no por lo menos como para que se pueda atender el consumo a nivel nacional. O sea, nosotros normalmente consumimos de diario pan de trigo, es necesario, muy necesario. La mayoría de galletas que consumimos son de trigo, la mayoría de harina que se usa en diversos temas es harina de trigo y sin embargo no somos productores de trigo, importamos una cantidad importante de trigo. No somos autosuficientes en lo que en cuanto a trigo se refiere. Obviamente, nosotros tenemos algunos productos que a otros países les interesa y eso es lo que origina el comercio internacional. El comercio internacional hace justamente esto, los países al no poder ser autosuficientes, ¿qué hacen? Generan el comercio internacional. Ahora sí, les pediría su participación. ¿Qué es lo que el Perú exporta? A ver, vamos a ver por acá. Eh, Espárragos, sí, ¿no? Paltas, cobre. Eh, no es una importación, exportación muy importante. Eh, la coca, hay unos productos de la coca que tienen un comercio informal, en fin.
Sí, alpaca, harina de pescado. Sí, somos exportadores de harina de pescado. Antiguamente éramos los primeros productores mundiales de harina de pescado. Eh, oro, claro que sí. También éramos principales en exportación de guano, ¿no? Fertilizante natural. Bueno, por ahí vamos. ¿Y qué importa? Ya no vale decir trigo. Vamos a cambiar a los productos que el Perú importa. Bienes transformados. Claro, tecnología, ¿no? Sí, algunos productos naturales también. Eh, no estoy seguro realmente eh, si estamos en semejante necesidad de importar aceite derivado del petróleo. Sí lo hacemos, pero ¿realmente necesitamos? Porque todavía somos autosuficientes en petróleo. Lo que pasa es que, para el ejemplo, ¿no? Este aceite derivado de petróleo para uso en equipos y motores en general, tienen la característica de haber sido producidos con una tecnología muy, pero muy barata fuera del Perú. Porque si te ponen a pensar cómo hace un producto para ingresar a nuestro mercado, venderse en gran cantidad al mercado y pese a que el país puede producirlo. Vamos a hablar un poco de eso también. Gracias por sus ejemplos. ¿Quién controla el comercio internacional? Vamos a ver la primera pregunta. ¿Quién controla el comercio internacional? ¿Quién está interesado que el comercio internacional esté regulado y controlado? ¿Quién es el principal interesado? Mm, la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional. Vamos a hablar de esas instituciones ahora. Ahora, ¿quiénes son los interesados? Las potencias mundiales, ¿cierto? Estados Unidos, China, Rusia, ¿sí? Son los interesados. Vamos a algo más pedestre. ¿Cuáles son los medios de transporte internacional? ¿Sí? Son los mismos que mencionamos en una reunión pasada. Esos son los medios de transporte internacional. Todavía no tenemos una tecnología que nos lleve a medios de transporte más sofisticados. Eh, hablemos entonces del comercio internacional. Algo hemos dicho en la introducción. La dependencia internacional, la estacionalidad. Recuerden que mientras que en el hemisferio sur estamos por empezar oficialmente el invierno, pues en esa fecha oficialmente empieza el verano en el hemisferio norte. Entonces, la estacionalidad es algo que definitivamente hace una marca importante para el comercio internacional. La especialización, esto es importante. Cuando algunos países empiezan a especializarse en cierta tecnología, en cierta producción,
pues normalmente tiende a recorrer una curva de aprendizaje y puede llegar a puntos muy, muy importantes y muy buenos, al punto que sus precios tienden a ser muy competitivos, ¿no? También se da la estabilización de precios. La estabilización de precios es un tema que no hay forma de regularlo. Hay una suerte de automatismo. Sí, claro, la especulación lo regula, ¿no? Pero la idea justamente es que nosotros tengamos la opción de trabajar honestamente. Y si se trabaja honestamente, pues la estabilización de precios es automática. En el abastecimiento mundial se llega a un equilibrio. eh, sí, esa es la idea, ¿no? Justamente el comercio internacional lo que hace es que llegue a donde no había las cosas que necesitaban y igualmente haya un intercambio. Ese movimiento obviamente se llama importación-exportación. Y la diferencia entre la exportación menos la importación es la balanza de pagos. La balanza de pagos es la forma de ver cómo un país está siendo, está desarrollando, está haciendo un crecimiento, ¿no? Entonces, por eso es importante en países donde normalmente hay mucho, mucha equidad, mucha similitud entre lo que se importa y se exporta para que estos países puedan crecer. La idea es que tengan una forma de promocionar la exportación, ¿no? Que tengan una balanza de pagos positiva, ¿no? Realmente la diferencia entre la importación y la exportación es lo que se conoce en las cuentas nacionales eh, como la balanza comercial. La balanza de pagos es un poco más, porque incluye elementos que no son necesariamente importados o exportados, es decir, por ejemplo, los fletes o una serie de gastos que se realizan en otros países y gastos que realizan otros países en el nuestro. Entonces eso hace la balanza de pagos. Es importante la rentabilidad como siempre, ¿no? O sea, obviamente nadie va a hacer un negocio que le va a arrojar pérdida. Entonces, normalmente es importante considerar la exportación como una opción para crecer, porque obviamente el mercado internacional es más, suele ser bastante más grande que el mercado nacional, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar duro para poder exportar. Ustedes han oído seguramente de una serie de convenios internacionales que permiten, que facilitan el comercio internacional, ¿no? Esos convenios internacionales, para ser aprovechados, requieren que, por ejemplo, empresas peruanas se promocionen en X país. Y en ese país deberían conocer nuestras marcas, ¿no? Para poder exportar, si vamos a exportar el producto hecho. También se exporta trabajo. Vamos a ver cómo es eso. Eh, pero de hecho, si yo quiero vender en un país donde no conocen mi marca, yo necesito de certificaciones internacionales. Una certificación ISO 9000, una certificación
específica para el producto que estoy desarrollando, una certificación internacional de la forma como gestiono el transporte internacional precisamente. Entonces, todo esto hace que, aunque no me conozcan, por lo menos haya cierta garantía en aquellos otros países respecto al servicio que vamos a ofrecer, ¿no? Por eso es importante las certificaciones. Y dependiendo del país y dependiendo del rubro en el que estamos, es importante las certificaciones también de protección del ambiente, de protección de las personas, en fin, personas, sí, personas. A ver, y obviamente en la prehistoria eh, existía el trueque, no había ni moneda, pero esto ya era una forma de comercio y que a veces se extendía por zonas muy amplias. Y de hecho había quienes tenían cierto ganado, digamos así, ¿no? Y tenían una, entre comillas, producción de carne, pues también habían quienes de alguna manera tenían productos vegetales y el intercambio de estos ya era una forma de comercio. Ahora, saltemos algunos miles de años en adelante y va la pregunta, ¿por qué se descubrió América? Me van a decir, no, que fue por casualidad. Sí, pero ¿qué buscaban? Comerciar con la India. ¿Y qué cosa es lo que traían de la India a Europa? La India obviamente está en Asia. Y no solo la India, ¿no? Eran otros países, pero pongamos el ejemplo. Es increíble. Es lo que había, ese comercio que había con Asia era por las especerías. ¿Por qué? Por los condimentos. Claro, porque comíamos, ¿no? O perdón, los europeos de ese tiempo comían y lo que comían debía ser condimentado y estaba visto que esto venía, por ejemplo, de la India en una muy buena calidad. Entonces, era muy importante para poder comer, vamos a decir así, rico, ¿no? Poder comerciar con las Indias. Entonces, ¿qué pasó? A alguien se le ocurrió que para, dada la cantidad de conflictos bélicos que habían para poder llegar especialmente a la India desde los países europeos, pues a alguien se le prendió el foquito y dice, oye, si por acá no se puede ir, habrá que ir por el otro lado, pues. Entonces se hablaba de las Indias occidentales, el mundo esférico más que plano, y bueno, ahí salió un Cristóbal Colón que pretendió llegar a lo que llamó las Indias occidentales, pero estaba todavía lejos, porque si bien es cierto, el océano Atlántico es muy grande, pues el Pacífico es más grande todavía. O sea que había que atravesar todo el continente americano y después atravesar todo el océano Pacífico para llegar recién a la India. Entonces, es decir, a Asia, ¿no? Entonces, si la pregunta es por qué se descubrió América, por un tema de comercio internacional. A partir de ahí ha habido una muy, pero muy lenta evolución. Sin embargo, en los últimos años eh, se, ha, se ha dado una serie de cambios, ¿no? Muchos cambios
que han hecho que el comercio internacional se acelere y mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos este término, democratización de la tecnología y de las finanzas, democratización tecnológica y financiera. ¿Qué es esto? Como que para todos hay una posibilidad de acceso tanto al crédito como a la tecnología. Ya no es que yo les cuento, en el año 95 más o menos, eh, para poder, para poder acceder a una tecnología especializada, textil, por ejemplo, yo trabajaba en textiles en ese tiempo, pues había que estar al tanto, ¿no?, de las ferias internacionales, habría que considerar alguien representando a la empresa viaje a Alemania y que vea el equipamiento y las posibilidades de mejora para el equipamiento que se tenía en ese tiempo. Y entonces no había, ni siquiera teníamos internet para poder acceder a esa información. Yo en ese tiempo me acuerdo, comprábamos unos CDs. En los CDs había pues obviamente muchísima información. Eran los catálogos digitales, ¿no? Pero obviamente no se actualizaban, ¿no? Se envejecían rápido, a diferencia de la información que está en web, ¿no? Recién en el año 96 fue que muchas, pero muchas empresas accedieron al Internet. Internet en el 95 ya había, pero pocas. Pero en el 96 sí, incluso en el gobierno, ¿no? Se difundió mucho el tema del Internet, pero la lentitud de la señal era tal que, bueno, veamos. Y entonces, para regresar a esto, decía acá, democratización tecnológica y financiera. ¿Cierto? Es mucho más fácil en estos tiempos acceder, bueno, la pausa de la pandemia que tiene sus distorsiones financieras especialmente, ¿no? Pero acceder a tecnología, ya lo vimos, está en internet, yo puedo saber a cualquier parte, ni siquiera tengo que ir, ¿no? Puedo ver, puedo tener entrevistas con la gente, puedo hacer hasta simuladores, me pueden dar para que yo pueda ver cómo funcionan o ver muchos videos, en fin. Y por último, si es necesario viajar, ¿no? Pero también el acceso al crédito está bastante difundido, a ver cómo quedamos después de la pandemia, pero a eso se refiere esta expresión de la democratización, o sea, que para todos está al alcance de la tecnología. Antes, una ventaja competitiva grande era comprar cierta maquinaria en Alemania y que el resto de empresas ni siquiera sabía que existía. Entonces, esa adquisición realmente era algo que valía la pena. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Hablar de globalización. De hecho, ahora ya no es tanto el tema de ofrecer mi producto y pensar en el mercado local. Algunas empresas, incluso pequeñas, empiezan directamente exportando, ¿no? Entonces, esto es algo de este siglo más todavía, ¿no? Porque al terminar el siglo pasado ya estábamos avanzando en todo esto. Vamos a ver las instituciones, ¿no? Una y muy importante es la Organización Mundial del Comercio. Fíjense que esto nació
el 1 de enero de 1995. Antes de este despegue del comercio internacional, ¿no? Que siempre existió, pero ha habido pues un despegue desde que la tecnología de comunicaciones, tecnología de información y comunicaciones creció de manera importante, ¿no? Fíjense, esta institución está formada por representaciones de países, ¿no? Fíjense, para que nos demos una idea, esta información tendrá 2, 3 años. En la Secretaría de la Organización Mundial del Comercio hay trabajando unas 630 personas. Es un número más o menos grande para darnos cuenta de cuánta gente trabaja ahí, ¿no? ¿Y dónde queda? En Ginebra, Suiza. Entonces, visitemos brevemente su sitio web. En junio del 2021 tienen una reunión internacional. Ha sido cancelado el foro público para 2020. En fin, la situación que vivimos ha hecho algunos cambios, pero la vigencia de las instituciones no cambia. ¿Ok? Acá hay algo que les recomiendo. No lo vamos a ver en clase, pero el sistema multilateral de comercio ha evolucionado en los últimos años. Sin embargo, acá hay una referencia con alusión de hechos de inicios de esta era, ¿no? De los últimos 2000 años. Entonces, esto me parece que deberían echarle una buena mirada, ¿no? Y la institución que origina la Organización Mundial del Comercio es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a dar mucha información respecto a eso. Y está en el mismo sitio web que, aquí está, ¿no? Esta es la página principal y esta es una de sus páginas. Está la Organización Mundial del Comercio y ahora vamos a ver la Cámara de Comercio Internacional. Tiene sede en París, Francia, ¿no? Nació en 1919 y está conformada por miles de empresas, ni siquiera dice cuántas, ¿no? En 130 países. Esa cifra tendrá 1 o 2 años, puede ser que haya evolucionado. ¿Y cuántos comités nacionales hay? Los hay en 90 países. ¿Qué es un comité nacional? Es una oficina de la Cámara de Comercio Internacional en ese país. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de información.
para ser socio de la Cámara de Comercio Internacional, por supuesto hay que ser empresario, ¿no? Hay que tener una empresa, ¿no? Y esto normalmente se relaciona con las instituciones que regulan el comercio internacional, ¿no? Sin embargo, están conformados en cámaras porque eso ayuda en la negociación de diferentes elementos, ¿no? Incluso en la propia definición, por ejemplo, los Incoterms, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha ido ordenando con el tiempo. ¿Es perfecto? No, no es perfecto. Pero hay muchas cosas que están bastante bien organizadas en ese nivel. Veamos. Entonces, existe la Corte Permanente de Arbitraje. Esto está en La Haya, que está en Países Bajos, en este caso en Holanda. Esto es una institución antigua, a finales, justo terminando el siglo XIX, y los miembros actualmente son alrededor de 110 países. ¿Qué es el arbitraje? ¿Alguien me puede decir? Sí, yo sé que todos quieren participar. ¿No? Parece que no mucho. ¿Qué es el arbitraje? ¿Cuál es la característica de un árbitro? Debe ser imparcial, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de arbitraje, estamos yendo a una instancia intermedia, digamos que previa a la cuestión judicial. Un árbitro lo que va a hacer es ayudar a llegar a acuerdos dentro de un orden equitativo. Entonces, se van a dar las negociaciones entre países, entre dos países, entre muchos países organizados de cierta forma, pero que en realidad lo que hace es buscar que equitativamente se resuelva el conflicto sin llegar a un tema judicial. Entonces, eh, si hay dos empresas que tienen un conflicto porque una empresa, una persona natural, no, una persona jurídica, siente que ha sido estafada o que hay un error en ciertas especificaciones o detalles, entonces van a asistir a una corte de arbitraje para evitar ir a un conflicto judicial. Porque existen también las cortes internacionales, ¿no? En este caso es una corte de arbitraje. Bueno, fíjese acá, Corte Internacional de Arbitraje. Y la otra es Corte Permanente de Arbitraje. Los miembros son 110 países. En el otro caso, la Corte Internacional de Arbitraje está conformada, fíjese el detalle, por empresas. La Corte Internacional de Arbitraje está vinculada a la Cámara de Comercio Internacional, mientras que la Corte Permanente de Arbitraje
está más bien vinculada con la Organización Mundial del Comercio. Por eso que queda claro que en este caso, cuando el arbitraje es un tema entre dos países o más, es la Corte Permanente de Arbitraje la que tiene competencia en eso, a donde podrían y deberían acudir los países. Eso está en La Haya. Y en París, ¿no? Vinculado, de hecho, a la ubicación, a las oficinas de la Cámara de Comercio Internacional, está la Corte Internacional de Arbitraje. Y obviamente estos casos corresponden más bien a empresas. ¿Sí queda claro, verdad? A ver, en La Haya hay varias cortes de arbitraje. Esto que estamos viendo se refiere al comercio internacional. Ese tema limítrofe, ¿no? Que hubo hace algunos años, es en otra corte, pero que se refiere al tema territorial, ¿no? En La Haya hay varias cortes, pueden echarse una pequeña investigación. No sé si no me queda muy claro qué es lo que me piden repetir. A ver, tenemos dos tipos de arbitraje en lo que es comercio internacional. Uno es por un tema entre países y otro es por un tema entre empresas. ¿De acuerdo? Entonces, si decimos la corte, en este caso la corte, vamos a regresar a la página nuestra, perdón, a lo nuestro. Corte Internacional de Arbitraje es entre empresas. Esto está asociado a la Cámara de Comercio Internacional. Y la Corte Permanente de Arbitraje está entre países. Imagínense ustedes, vamos a referirnos a un tema muy interesante, que son las barreras arancelarias. ¿Alguien tiene idea qué es una barrera arancelaria? El arancel es una tarifa, es un tributo, es algo que quien quiera venir a vender aquí en Perú su producto tiene un recargo tributario por cierto monto. ¿Mm? Entonces, las barreras arancelarias, ¿qué son? Antiguamente teníamos pues vivíamos una realidad alterna. Eso fue antes del año 2000. Teníamos que los gobiernos solían proteger, fíjense bien esto por favor, proteger a su industria en base a aranceles. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una industria, no sé, la típica es la industria, para esto, siderúrgica, se produce acero, ¿no? Si yo tengo una industria siderúrgica incipiente como país y recién estoy empezando y me interesa mucho que mi país produzca acero, su propio acero y qué sé yo, que llegue a exportarlo, pues con la producción de acero de los países vecinos y la típica de Estados Unidos y Alemania, pues difícilmente una industria iba a surgir de esa forma, ¿no? En ese ambiente. Entonces, ¿qué es lo que
iba a pasar? Que nuestra industria iba a tratar de surgir y iba a perder. ¿Y qué hacían típicamente antes del año 2000 los gobiernos peruanos? Lo protegían con aranceles. Es decir, imagínense ustedes, si yo voy a vender estas piezas en acero, eh, si las produzco acá en Perú, imaginen que ustedes que el precio es como 1000, ¿de acuerdo? Pero ese producto, si yo lo traía de Estados Unidos, acá costaba 500. Entonces, ¿qué hacía yo? Gobierno, le ponía 150 de porcentaje de arancel, 150%. Entonces, eso que yo lo podía traer a 500, ¿no? Para poder venderse, iba primero que pagar 150%. ¿Cuánto es eso? De 500, 750. O sea que el precio mínimo, y todavía hay otros gastos, ¿no? Tenía que ser 1250. Pero como el producto peruano podía venderse a 1000, pues tenía una posibilidad. Algunos decían, no, por esa diferencia yo pago por el extranjero. Entonces, habían unas barreras arancelarias, unos muros realmente, que protegían la industria nacional. Entonces, ¿qué pasó cuando entró Fujimori en el año 2000? Hizo el Fuji Shock. ¿Qué es esto? La política de shock es lo que otros candidatos para el año 2000 anunciaron que iban a hacer. ¿Y qué dijeron? Que había que hacer un shock, había que sincerar la economía. Para parar la hiperinflación, había que parar en seco, ¿no? Sincerar los precios y además bajar los aranceles para que los ineficientes, empresas ineficientes, es decir, se caigan. Y entonces los precios en ese momento internamente subieron 4 o 5 veces como mínimo, y entonces hubo una inflación de golpe, ¿no? Pero, y los aranceles también bajaron, ¿no? Y entonces vivimos un caos momentáneo, pero una estabilización que hasta hoy prácticamente dura. No hemos vuelto a tener unos niveles de inflación, gracias a Dios, ni parecidos a los que teníamos hasta antes del año 2000. En los tiempos en los que la moneda nuestra no valía nada, literalmente. La gente iba, los billetes, las monedas tenían que ir en carretillas por el valor ínfimo que tenían. Y la moneda fue cambiando. El sol pasó al INTI, que eran 1000 soles de los antiguos, y de allí pasó, hemos llegado hasta el INTI millón. INTI millón. O sea, 1000 millones del sol antiguo. Y ese es el sol que tenemos hasta ahora. Entonces, definitivamente eso es. Y cuando el sol, ese sol levantó la nariz, ese sol era $2. Y de allí para acá tenemos que 3.40, más o menos, es el valor de un dólar. Y empezó en 2 soles. Perdón, 2 por sol. Así empezó. ¿Cuándo? Hace 20 años. ¿No? Entonces, no, está mal, está mal. Fue en el 90, no fue en el 2000. Corrijo, hace 30 años. O sea que de allí para acá, nuestra moneda ha caído su valor relativo al dólar, ¿no? Pero no nos escapemos. Esa forma
ese tema de la hiperinflación, que el señor Fujimori dijo que no lo iba a hacer. Dijo enfáticamente, usted va a hacer un shock, y él dijo no. Y la gente votó por él, mucha gente votó por él, porque no iba a haber shock, ¿no? Pero lo primero que hizo fue el shock, porque era lo que había que hacer. O sea, era absurdo pensar que algún gobernante no lo iba a hacer. Pero en fin, y esto iba de la mano con hacer caer, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien me podría contestar, por favor? Por el Sí, chat, si me están profesor. escuchando. Sí, se le escucha, profesor. ¿Hola? Bueno, yo me escucho. Gracias, gracias. Bueno, entonces, la bajada de los aranceles para sincerar la economía, de la mano con el shock, pues hizo que nosotros ahora tengamos empresas mucho más eficientes. Es decir, las empresas ya no están esperando tener aranceles altos para proteger la industria, protegerla de los países foráneos, ¿no? Entonces, cuesta mucho más ser empresario, exportar. Sí hay protección arancelaria, pero es mínima, ¿no? Y esto, por ejemplo, algunos países podrían ir a una corte de arbitraje cuando alguno de los países está dando algunos beneficios extralimitados a su propia industria para protegerla, ¿no? Entonces, esto son cosas que se ven más bien a nivel de país, ¿no? Entonces, ¿el arbitraje qué es? Es la forma de buscar acuerdos con un tercero que nos lleva de la mano a ser equitativos. No es un juez, no se está haciendo un juicio, porque en un juicio, ¿qué se hace? Se prueban los elementos, argumentan y finalmente el juez decide. No, en un arbitraje el árbitro no decide. El árbitro lo que hace es dar recomendaciones, y los países, en este caso, las empresas, en este caso, pues van a decidir qué cosa es lo que van a hacer en mérito a la recomendación del arbitraje. Y si no están de acuerdo con lo del arbitraje, se van a ir al tema judicial, que son otras cortes las que ven este tipo de falta de acuerdo. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo acá la Corte Permanente de Arbitraje para países, la Corte Internacional de Arbitraje para empresas. Y bueno, ahora hablemos de un tema que muy tangencialmente vimos hace un par de semanas. International Commerce Terms, en la abreviatura Incoterms, ¿no? Nos aprendimos por lo menos el FOB y el CIF. Ok, de eso vamos a hablar con un poco más de detalle ahora. ¿Qué son? Son reglas internacionales. ¿Quién rige estas normas? La Cámara de Comercio Internacional.
Es decir, las empresas que conforman la Cámara de Comercio Internacional son las que están interesadas en que existan, quién sabe, más Incoterms que los que hay, ¿no? O en su momento fueron las que pugnaron por su definición, ¿no? Determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en los contratos de compraventa internacional, ¿no? Define claramente hasta dónde va la responsabilidad del comprador y hasta dónde va la responsabilidad del vendedor, ¿no? Define elementos hasta quién paga las pólizas de seguro, perdón. Y también preestablece la responsabilidad, lo que estábamos diciendo, las responsabilidades del comprador y del proveedor, ¿no? Son denominadas cláusulas de precio, fíjense, ya que cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. Pero hay un detalle importante, ¿no? De hecho, yo cuando contrato CIF o contrato FOB, si yo contrato FOB, voy a tener que pagar yo el flete y el seguro. Y si yo contrato CIF, no voy a pagar yo el flete y el seguro, lo va a pagar el proveedor, visto que yo soy el importador, ¿no? Entonces, si es así, eh, entonces, obviamente, un precio CIF suele ser más alto que un precio FOB, ¿de acuerdo? Sin embargo, el costo total es lo que nos interesa. Es decir, si yo no voy a pagar el seguro y el flete, yo directamente no lo voy a contratar yo por mi cuenta, pero te lo voy a pagar al proveedor, porque el proveedor me está cotizando CIF. Y yo lo tengo que recoger en mi puerto. Y el buque va a ser pagado, el seguro y todo, por el proveedor. Pero yo se lo voy a pagar también, si yo lo estoy comprando. Imagínense ustedes, por hacer números fáciles. Si yo tengo algo que cuesta, no sé, barato, $30,000, un equipo, muchas más caras diferencias, pero un equipo que cuesta $30,000, ¿ok? Si yo cotizo FOB, son $30,000. Pero imagínense ustedes que si lo cotizamos CIF, fueran $32,000. Entonces yo digo, y si hubiera sido FOB, me averiguo cuánto me costaría yo pagar el flete y el seguro, y de repente a mí me sale más caro que los $2,000 adicionales. Si a mí me sale 2,500, me conviene comprar CIF. No sé si aclara esto. Es decir, si cuesta 30,000 FOB y 32,000 CIF, yo me averiguo cuánto me cuesta a mí pagar el seguro y el flete. Y si a mí me cuesta $3,000, estoy loco, pues cotizo CIF. Pero si a mí me sale por $1,500 el flete, ¿no? Y el seguro, pues yo le digo, ¿sabes qué? Gracias, mejor yo compro FOB. No sé si ahora está un poco más claro, o sea, ¿qué cosa es lo que me conviene hacer? ¿Ok? Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Pero este es el meollo del asunto, la carnecita, lo que hay que entender respecto a, y por eso es que existen otros Incoterms, ¿no? Porque va a depender de qué facilidades tengo yo. Si, imagínense ustedes si nosotros somos asociados de cierta naviera y que va a darnos tarifas especiales en flete. Nosotros tenemos como empresarios, digamos, vinculación especial y tarifas especiales con ciertas compañías de seguro. Entonces, yo puedo hacer estas cotizaciones y comparar y decir, ¿sabes qué? Yo compro FOB
porque yo consigo buenas tarifas de transporte y de seguro. Pero si no es así, probablemente me convenga CIF. ¿Y al proveedor qué le conviene? Vender. Es decir, para ellos es igual cotizar FOB que CIF, porque ellos prácticamente están cobrando nada más lo que es el flete y el seguro. No van a cobrar más. Fíjense, ¿eh? Está el precio del producto. Y ellos van a facturar por el valor del seguro y del flete. Y van a decirte, mira, ¿sabes qué? Esto cuesta $32,000 puesto en tu puerto. Entonces, ahí está. De manera muy simple, vamos a tomar las decisiones. ¿Ok? El propósito, dice, de los 5 terms es el de proveer un grupo de reglas internacionales, fíjate, aprobadas, ¿no? Por un acuerdo entre empresas a nivel internacional para la interpretación de los términos más usados, dice, en el comercio internacional. Los 5 terms determinan el alcance del precio, sí, lo acabamos de ver. ¿En qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos? Hasta acá está cubierto por el seguro, pero el otro también necesita un seguro que ese sí lo pago yo si yo soy el comprador, ¿no? El lugar de entrega de la mercadería, ¿dónde va a entregar? ¿En el puerto de origen, en el puerto de destino? ¿No? ¿Quién contrata y quién paga el transporte? ¿Quién contrata y quién paga el seguro? ¿Qué documentos tramita cada parte? Eso también es un tema. A veces decimos, pensamos el flete, el, el seguro, pero también hay un trámite documentario importante en lo que es importación. Pues, ¿quién hace eso? Es una definición importante que también está de alguna manera reflejada en los 5 temas. Hablemos de los documentos, costos, riesgos y responsabilidades. Tiene establecido un uso de instrumentos documentarios estándar. Esa es una ayuda muy grande. Imagínense ustedes que, un poco lo que decíamos el otro día, si esta vez vamos a comprarle a X país del oriente europeo que tienen X prácticas para hacer las cosas. No, ahora eso está estandarizado, ¿no? El formulario es igual y está preparado para hacerlo en cualquier idioma. Incluso hasta eso, muchas veces se llega a acordar en qué idioma se va a hacer. Un idioma intermedio próximo a ambas entidades que están haciendo la operación, ¿no? En cada operación intervienen diversas empresas. Fíjese, ¿eh? No solamente está el productor fabricante, sino también está el importador. Pero en el interín están los brokers, que son los agentes, ¿no? Están los bancos. Y los bancos, no solamente yo utilizo una carta de crédito, que es un instrumento para comercio internacional de el banco X peruano, pero ese banco X peruano tiene un banco agente, ¿no? Que tiene convenio con él en ese otro país, ¿no? Están los agentes de carga, los transportistas, los agentes de aduanas, ¿no? Para poder retirar una mercadería de la aduana, el especialista es el agente de aduana, que es normalmente una empresa, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una importación que no lo hago con frecuencia, pues corro riesgos. Muchas veces es mejor contratar a un agente de aduana, que ellos me lo van a retirar en el tiempo más corto para que yo no esté pagando almacenamiento. Imagínense ustedes, llega al puerto del Callao y yo me demoro en algún papel, no lo hice bien y por eso mi mercadería, en vez de estar 2 días o 3 días almacenado, está 20 días. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Ya saben quién. Y va a pagarlo por, muchas veces, esas son las grandes ventajas de contratar, por ejemplo, un agente de aduana. También están los operadores logísticos
que están muy vinculados a la gente de aduanas, ¿no? Y finalmente está el comprador. Fíjense, este tema de dónde se hace la transferencia. Yo digo, si el producto llega al puerto del Callao, ¿no? Y es CIF, hasta allí está cubierto por el seguro de quién? Del proveedor, el que pagó el proveedor. El proveedor ha contratado ese seguro y allí nosotros tenemos, la compañía de seguros interviene en el aforo. Cuando se abren los contenedores y resulta que estuvo roto el producto, está dañado. Entonces, yo comprador no lo recibo. Y la compañía de seguros me debe cubrir en ese momento. ¿Y cómo se hace el pago? En paralelo, ¿cómo se hace el pago? Lo que se hace cuando yo estoy importando es pago lo que se llama una carta de crédito internacional. Yo abro esa carta de crédito, ¿no? La negocio con mi banco, acá en Perú, y mi banco tiene su agente en todos los países del mundo, ¿no? En ese otro país. Y entonces el proveedor es informado por su banco de que yo acá en Perú he contratado una carta de crédito para comprarle ese equipo que cuesta apenas $30,000. Es el ejemplo que habíamos puesto. Entonces, hasta ahí yo no he pagado. Yo no he perdido todavía mi dinero porque, ¿qué pasa? ¿Cómo yo te pago? Y si es como ahora estamos diciendo, y pago con mi tarjeta de débito o de crédito y todavía no me traen nada. Tengo que confiar en el que me da. Bueno, hay empresas y empresas. Pero cuando viene el mini market hasta la casa, ¿no? Me enseña su código y con eso yo compro con, qué sé yo, con cualquiera de los instrumentos que ponen los bancos para hacer esas compras y ya está. Entonces, veamos este tema para terminar de aclarar el asunto de la carta de crédito. Voy a repetir. Cuando voy a hacer la compra, ¿qué hago? Busco mi banco y le digo, mira, voy a comprar esto que es no sé, CIF es tanto. Entonces yo abro una carta de crédito por $32,000. ¿Está bien? Para hacerlo simple, hay otros detalles, otros gastos ahí, pero hablemos en los términos más sencillos. Yo abro la carta de crédito por los $32,000. Entonces, ¿esa empresa qué hace? Trae su producto hasta el puerto del Callao. Acá está la aduana. La aduana es una cosa, el agente de aduana es un particular. La aduana es del Estado. Aquí está la aduana para verificar que efectivamente eso que compré es lo que está llegando, ¿no? Por eso está el vista de aduana. Y finalmente, el agente de aduana lo que hace es el que ayuda a retirarlo precisamente de la aduana. Y si está conforme, recién se ejecuta la carta de crédito. Es decir, recién en ese momento, como yo ya asumí la responsabilidad, yo ya recogí, entre comillas, recogí mi producto del puerto del Callao, ya el proveedor hace efectiva la carta de crédito, porque yo ya tengo el producto. ¿Sí queda claro? En cada operación también dice acá que he establecido a priori, es decir, con anticipación, qué empresa, el exportador o el importador, asume los riesgos y las respectivas responsabilidades. ¿Sí está claro, verdad?
Este gráfico ya lo conocemos. Sin embargo, vamos a verlo. Yo sospecho que lo vamos a ver con mucha más claridad en base a la conversación, entre comillas, conversación que acabamos de tener, ¿no? Entonces, vemos la cotización FOB. La cotización FOB hace que el proveedor, el gris claro, lleve con su producto y con su propio camión o contratado hasta el barco en el puerto de origen. Free on board. Es decir, pero ojo, si mi equipo pesa, perdón, 5 toneladas, yo proveedor, tengo que subirlo al buque. Es decir, pagar lo necesario, ¿no? A la naviera, a la empresa que manipula la carga, todo eso ya está organizado. Pero yo debo pagar hasta ahí. Si pasa algo hasta ahí, ¿qué pasa? Yo proveedor, mi seguro va a cubrir esa incidencia. ¿Ok? Una vez que pasamos al gris más bien oscuro, ese que está por acá, bueno, tú, comprador, ¿qué haces? Tienes contratado el flete, ¿no? Barco, tren, avión, todo lo que sea, hasta tu propia empresa, al lugar donde lo vas a, a ubicar, sea un equipo, materiales, lo que estés comprando. Eso es el FOB. Vamos a ir al CIF, pero antes, en el ánimo de aclarar, dice costo y flete. De repente conviene que el proveedor pague el flete porque tiene una serie de tarifas especiales y ventajas con sus agentes de carga, qué sé yo. Pero yo tengo un convenio con empresas de seguro que me dan muy bajas tarifas, sin perder cobertura, por supuesto, ¿no? Pero muy bajas tarifas de cobertura de seguro. Y eso hace que yo negocie costo y flete, cost and freight. Y llegamos al CIF. El gris claro llegó hasta el puerto de destino. Es decir, lo retiro de la empresa en X camión propio o contratado, lo subo al buque y lo transporto. ¿Quién? El que yo contraté. Y si soy dueño de una naviera, el buque de la empresa. ¿Hasta dónde? Hasta el puerto de destino. Y hay que llegar al puerto de destino. Ahora, ¿qué hago yo que soy el comprador? Tengo que descargarlo del buque, llevarlo a mi camión, previo trámite aduanero, ¿verdad? Entonces, este es el trámite. No sé si hasta aquí tienen o necesitan la atención de alguna consulta. Este no es todo el mundo del comercio internacional, pero me parece de suma importancia que estos conceptos los tengamos muy claros para el trabajo que podríamos estar haciendo. Incluso sin ser parte de la logística, es muy importante conocer de estos elementos porque esto justamente lo que hace que podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, esto es una cultura que todos los ingenieros debemos tener. ¿Hay preguntas? Bueno.
Tenemos las autoridades, las entidades reguladoras del transporte, ¿no? Aquí está, siempre pongo en primer lugar la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde trabajé como asesor 8 años, ¿no? Aprendí mucho, la verdad. En fin, esto está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y si no han cambiado mucho las cosas, sigue existiendo un viceministerio de Transportes y la Dirección General de Aeronáutica es una de las direcciones dentro de lo que es transporte, transporte acuático, transporte terrestre, en fin. Entonces, esta es la entidad que está a cargo de regular, por ejemplo, lo que se llama seguridad aeronáutica es todo lo que es operación de aviones, aeronaves en general, helicópteros, qué sé yo, avionetas, toda la seguridad en la parte mecánica y en la parte de operaciones. ¿Qué es la parte de operaciones? Los pilotos, cuando corresponde, aunque ahora ya no hay aeronaves que tengan ingenieros de vuelo, pero piloto, copiloto, y también el personal auxiliar, que si bien es cierto, nosotros subimos un avión y hay una señorita, hay un joven, qué sé yo, a veces un poquito mayores, que ¿qué hacen? Nos atienden, ¿no? El cafecito que ahora hay que pagarlo, ¿no? Ahora ya no es gratis, no está incluido en el pasaje. Pues estas personas están entrenadas para algo que nunca debería pasar. Si hubiese algún tipo de accidente, ellos son los que están en capacidad de liderar los grupos de evacuación, ¿no? Entonces pueden conducir un rescate, ellos están en capacidad de eso. Para obtener su licencia, no les toman examen sobre cómo atender a las personas, no les toman examen sobre cómo servir un café, les toman examen sobre los temas de seguridad, ¿no? Entonces, lo que es seguridad aeronáutica está lo que se llama la aeronavegabilidad, que es todo lo que es mantenimiento de aeronaves, ¿no? Imagínense ustedes, una aeronave tiene que renovar su certificado de aeronavegabilidad una vez por año, pero tiene inspecciones a lo largo del año. Una aeronave tiene ese control. El piloto al mando, cada 6 meses, tiene que hacer una renovación tiene que hacer simulador de vuelo. Hay una evaluación de simulador de vuelo. Un simulador de vuelo es, literalmente simula situaciones complejas, ¿no? Posibles accidentes, fallas mecánicas, ¿no? Nieve excesiva, truenos, relámpagos. Para eso es el simulador, ¿no? Para ver cómo reacciona el piloto frente a eso. Y el copiloto tiene que hacerlo cada año. Entonces, cada 6 meses el piloto al mando. Y fíjense, yo podría tener una licencia para lo que se llama transporte en línea aérea, pero esa licencia no me permite volar todos los aviones. Yo debo tener una habilitación. Es decir, si ustedes conocen el típico Boeing 737, ¿no? Que es el avión que normalmente se usa para viajar a provincias. Bueno, pues también está el Airbus 320, 319, 320. Son aviones más o menos del mismo tamaño. El Airbus es más bonito, más cómodo, ¿no? Airbus es una empresa francesa y Boeing es una empresa norteamericana. Sin embargo, si yo piloto, tengo la habilitación para el Boeing 737,
no me sirve para el Airbus 320. Tengo que dar exámenes, tengo que hacer simulador, todo para la otra aeronave. Entonces, no es que así nomás se pasa de un lado al otro y ya está. No, tiene que recibir instrucción, tener experiencia reciente. Hay todo un tema que controlar. Entonces, el piloto de carga o de pasajeros, pues tiene que estar en todo este chequeo que es permanente, ¿no? En, quiero hablarle brevemente de investigación de accidentes. Eh, la investigación de accidentes es, es un nivel de especialización realmente. Los inspectores que hacen investigación de accidentes en los diferentes países se han especializado justamente en esos temas, ¿no? Algunos van más por el lado de operaciones y otros van más por el lado, digamos que mecánico. Alguien podría sorprenderse, pero realmente son muy pocos los accidentes por falla mecánica. La mayor cantidad de accidentes son errores humanos. Los errores humanos eh, van estadísticamente desde el piloto hasta incluso el mecánico o por último hasta el pintor. En, no recuerdo exactamente en qué año, porque yo empecé a trabajar en aeronáutica civil en el año 97. No mucho tiempo atrás había habido un accidente, un avión, en ese tiempo volábamos a Estados Unidos en Boeing 757. Es un avión bastante más grande que el 737. Los modelos de 737 que están vigentes son otros, ¿no? O sea, han evolucionado. Pero, en fin, el tema es que esta aeronave tenía como 30 pasajeros. Despegó de Jorge Chávez y esto, incluso en History Channel, salió un video sobre este accidente. El punto es el siguiente. El pintor había olvidado retirar las cintas protectoras de unos sensores que son importantísimos para poder operar el avión. El pintor se había olvidado. El supervisor del pintor no pasó nada, no hizo nada para quitar las cintas. El piloto debió haber hecho lo que se llama un prevuelo, y en el prevuelo está normado que debe recorrer el avión por fuera, y una de las cosas que tiene que verificar es que estos dispositivos estén despejados, libres, sin ninguna cinta, porque las cintas son típicas para la pintura o para la limpieza. Y entonces, simplemente no se hizo. Después de ese accidente y otro que lamentablemente fue muy parecido tiempo atrás, se normó que tanto el piloto como el copiloto debe hacer ese prevuelo. Fíjense de qué nivel de detalle estamos hablando. Allí fallecieron 30 personas. El avión, nadie sabía qué era lo que estaba pasando con el avión. Recién cuando el avión cayó al mar, se recogieron las partes del fuselaje, se encontró qué cosa era lo que había pasado. Durante los casi 30 minutos que estuvieron volando, no sabían si estaban arriba o estaban abajo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar el audio de la caja negra hasta 3 veces, porque estaba ayudando a un inspector de investigación de accidentes que estaba viajando a un evento internacional, y bueno, ya pues era un sábado y me dijo, ¿sabes qué? Por favor, ayúdame.
Así que digitalicé el audio de la caja negra, lo ayudé, o sea, estamos hablando del año 95, no, 97, 97 o 98, ¿no? Donde él necesitaba y no sabía usar el PowerPoint, menos sabía incorporarle audios o algunas animaciones. Y entonces yo tuve que, disculpen la presión, tuve que inmolarme, pero aprendí mucho, ¿no? Lamentablemente esto es una cosa muy complicada, muy complicada. Y se lo menciono porque estamos hablando de transporte y parecía que transportar ya sube al avión y ya está. Es mucho más seguro viajar en avión que viajar por tierra, los aseguro. Los accidentes por tierra son en mucha mayor cantidad y las fatalidades, es decir, lamentablemente las personas que fallecen son mucho más en el transporte terrestre que en el transporte aéreo. Pero cuando hay un accidente aéreo es, es cosa increíble porque realmente todo está escrito, todo puede haber sido previsto prácticamente, ¿no? Si se cumple con todas las cosas que están dispuestas, no deberían haber accidentes. Y a lo que iba hace un rato, una investigación de accidentes está hecha exclusivamente para que se protejan a las personas y a la carga, a los productos que puedan hacer nuevas travesías. Es decir, no está pensada la investigación para echarle la culpa al pintor o al supervisor del pintor. No, está diseñada para poder tener medios para evitar los accidentes en el futuro. Esa es la idea de la investigación de accidentes. Entonces, bueno, eh, hay mucho que aprender de lo que se hace en transporte aéreo para proteger el transporte terrestre. Pero ahí vamos. Entonces, quería ilustrarlos un poco con este tema yo decía, perdón, hay un tema de seguridad aeronáutica, hay otro tema vinculado con toda la tramitación de autorizaciones muy grande y muy exigente, y también hay otro que surgió a partir del, del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Es el Aviation Security, ¿no? Una es Safety, la seguridad operacional, y este es Security, es la seguridad patrimonial. Y entonces allí estamos tratando de proteger a las aeronaves, en este caso, de atentados o de algún robo, en fin. Eso es lo que hace el AppSec, es decir, Aviation Security. Aquí hay dos videos que va a ser muy interesante que los vean. Es fácil, suman unos 20 minutos. Tomen nota, por favor, en esta diapositiva, estos videos. Hay todo un tema también con la forma como se calculan las tarifas. Les voy a dar también un video sobre este tema. En el transporte marítimo ya no me voy a detener tanto, pero de hecho está la autoridad de transporte y la autoridad portuaria que recae esto sobre la empresa nacional de puertos, ¿no? En el caso de la aeronáutica civil está las aerolíneas, pero hay una empresa peruana, estatal, que es Corpac. Esta empresa es la que ve la aeronavegación. ¿Cómo funciona la aeronavegación? Es la que define las aerovías. Es decir, que son autopistas aéreas. Los aviones no van por cualquier sitio, van por estas aerovías.
y es el Servicio Nacional de Navegación Aérea la que hace que se mantengan esas rutas. Igual, tampoco un buque puede ir por cualquier ruta, ¿no? No existirán carreteras, pero hay una ruta marítima que debe estar y debe respetarse, ¿no? Entonces, ahí está la autoridad portuaria, obviamente la... Y también aquí hay un video más que les voy a recomendar que vean. Brevemente, quisiera escuchar sus comentarios. Si aprendieron algo. Aquí el último mensaje dice, sí se escucha, entonces sí se escucha. Mi perrita está con tos. Estoy esperando. Bueno, debo asumir que aprendieron todo. El tema del comercio internacional históricamente es un tema que suele ser regularmente desconocido por el estudiante de ingeniería hasta que se topa con este tema. Sería bueno escuchar algo, este requerimiento que dice si aprendieron algo hoy. En todo caso, tenemos estos videos que son alrededor de media hora y también tenemos un video muy interesante que es alrededor de una hora y que se refiere al comercio internacional precisamente. Entonces, allí tenemos fácilmente la hora y media que nos queda hasta las 10:20, que es que normalmente terminaría nuestro horario. Entonces, yo les pido que en este tiempo aprovechen para ver los videos. Es el mejor momento para hacerlo. Y yo voy a crear un foro en la sesión 9 sobre los videos y voy a, en el caso que hubiese alguna inquietud o algún aporte, les voy a agradecer que usen el foro que voy a crear en estos minutos para que puedan aclararse las dudas que hubieran en este material fílmico que les estoy invitando a. Quiero comentar lo que va a ocurrir con las siguientes reuniones. Me refiero a las clases. La siguiente reunión hablamos de un tema importante que es la logística limpia, lo que se conoce como el Lean Logistics, ¿no? Que surge del Lean Manufacturing
Y bueno, y por ahí hemos mencionado que en esos días existe hasta el Lean University. Ya pagué ya. No, pero ahí por eso te mandan. 75. Bueno, este es el tema. Yo les dejo los videos. Voy a crear un foro. Si hubiera alguna duda sobre esto, les voy a... Y en la próxima reunión, yo les decía, nos vamos a ocupar del Lean Logistics. Vamos a ver el resultado del examen. Y vamos a ver lo que va a pasar en las siguientes clases. Yo les cuento que después de la clase de Lean Logistics hay una serie de temas que normalmente han sido distribuidos por grupos y en exposiciones. Tengo todavía 2 hasta 3 opciones sobre cómo manejar eso, pero no he tomado una decisión. Entonces, la próxima reunión también va a ser propicio que tenga yo ya una definición sobre cuál sería la forma más apropiada para manejar esto que en la clase presencial solíamos hacerlo como una exposición y por grupos, y ahora tengo que ser un poco más creativo y plantear otra forma para hacerlo. Ok, entonces, yo les pido, por favor, que no se pierda ni una escena de estos videos. Son bastante buenos y apropiados para los temas que estamos tratando. ¿Alguna pregunta?